después cuando En este momento vamos a dar paso entonces a la sección de conversar con profesionales, en este caso del sector del corazón, de la cardiología. Y tenemos el privilegio de contar con el doctor Miguel Guerrero, presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardiovascular, y el doctor Lember Morales. Muy buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Usted entonces fue el primer médico dominicano que incursionó en el área de la cirugía cardiovascular en el trasplante. En el trasplante sí, pero sí, pero realmente es un grupo grande que trabaja, aunque yo lo dirigía. ¿Cuántos médicos conforman ese equipo de trabajo? El equipo de trabajo, la parte de los cirujanos somos 4 y la parte de los intensivos son algunos 3 o 4 y hay una parte de donadores, los que capturan el órgano, que son los recuperadores de órganos, son algunos 3 compañeros, y el hospital entero estaba involucrado en ese momento en el trasplante, porque fue el primero que se hizo en el país. La enfermedad de la alta presión, la arteriosclerosis, la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular es devastador en la República Dominicana por la dificultad de la asistencia médica, el nivel de alimentación, los medicamentos y gente que no sabe que tiene problemas cardíacos. ¿Qué elementos incidieron para que ese paciente fuera el que calificara para el trasplante? ¿Qué condición tenía clínica? Bueno, la condición clínica básica es que tiene una insuficiencia cardíaca terminal. Son pacientes que no tienen otra opción de tratamiento que no sea el trasplante. Esto se logra después de una valoración clínica muy larga por un cardiólogo que le da el seguimiento a ese paciente con medicamentos y acompañamiento de su enfermedad. Y llega un momento que el cardiólogo dice, oye, ya yo no tengo ningún medicamento que darle para que la paciente mejore. ¿Qué tiempo duró la espera de esa persona en lo que aparecía un corazón? Bueno, la espera fue ¿de cuántos años? ¿De 50 años? Sí. 50, 30 o 40 años. No, de ese caso particular, esperando que llegara el donante. De ese caso particular, realmente ese caso nosotros lo vimos, teníamos como 1 año o 6 meses viendo la paciente. Y viene de un hospital que no es el de nosotros, pero que ya teníamos relación con ese hospital, y nos comunican el caso de la paciente y entonces vamos preparando todo lo que hay que hacer para que todo salga bien. ¿Y qué patología tenía el músculo cardíaco ese paciente que metió el trasplante? Es una miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada postparto. Generalmente estos son pacientes muy jóvenes que en el momento del parto el corazón se le deteriora. No sabemos la causa por qué se deteriora. Es una miocardiopatía dilatada. Se atribuye a un virus, a la sobrecarga de trabajo, a los déficits de alimentación. Hay una serie de factores involucrados, pero no sabemos exactamente cuál es el caso en específico. En los últimos años es frecuente el diagnóstico de pacientes con lesiones valvulares en el músculo cardíaco, obstrucción o una contaminación por un problema de enfermedad sistémica, de una endocarditis bacteriana, un problema de un absceso en alguna parte del cuerpo que termina cuando se filtra esa sangre y se bombea en el músculo. ¿Qué factores preventivos hay que tomar y cómo se diagnostica esa lesión? La mayoría de los pacientes que nosotros estamos operando de válvula son pacientes que vienen con enfermedad reumática, pacientes que tienen faringoamigdalitis frecuente, que son maltratadas, porque usted sabe que el dominicano va al colmado y pide, dame ampicilina, y se toma una ampicilina como si fuera para un dolor de cabeza. La automedicación. Esos pacientes no son bien atendidos, no siguen el seguimiento de la antibioterapia correspondiente. Entonces esos pacientes hacen lo que se llama fiebre reumática. La fiebre reumática tiene una afectación en las válvulas del corazón, principalmente la válvula mitral y la aorta. Hace muchos años era muy común escuchar en pacientes, en familia, que hablaban de que tenía fiebre reumática el niño como consecuencia o secuela de un absceso dental, de una infección pulmonar a vía respiratoria alta, que la paciente se medicaba, penicilina cristalina de 1 millón de unidades. ¿Qué terapia hay en la actualidad para este mismo problema? Sigue siendo penicilina, en este caso benzatínica, como prevención. La Organización Mundial de la Salud tiene un esquema. Los pacientes que hacen afectación reumática valvular, son pacientes que deben ser sometidos a un tratamiento de una inyección de 1.2 billones de penicilina benzatínica cada 28 días durante los primeros 6 meses. ¿Pudiésemos decir que ese paciente se cura definitivamente de ese padecimiento? Bueno, no se cura, se controla. Se controla. Y cuando ya perfora uno de los elementos internos del músculo cardíaco, ¿qué pasa? Realmente no es el músculo, es la válvula lo que sufre. La válvula, el endotelio. El endotelio de la válvula es el que sufre. Entonces ahí
diferentes formas de afección de la válvula, se puede calcificar, que la mayoría de los casos es así, hay estenosis, hay una doble lesión valvular, que es cuando la válvula se queda estrecha o cuando la válvula se queda insuficiente y deja que retorne sangre a la cavidad. Entonces hay diferentes técnicas quirúrgicas para resolver eso. O un cambio de la válvula nativa por una bioprótesis, una prótesis metálica, o una plastía de esa válvula, que hay la colocación de anillos y una serie de devices que podemos hacer que la válvula sea competente. Si esa lesión se provoca simultáneamente a otra lesión a nivel renal, vamos a hablar un poquitito más adelante. Vamos a tomar una primera llamada. Buenos días. Bueno, se cayó la llamada. Su respuesta, doctor. ¿Qué pasa en riñón? ¿Qué es donde se filtra esa sangre que lesiona la válvula? También hay afección renal. La glomerulonefritis. Que es la glomerulonefritis, por la afección de la enfermedad reumática. ¿Hay muchos pacientes que tienen que dializarse como consecuencia de secuela de ese problema? No necesariamente, pero si no hay seguimiento desde el punto de vista nefrológico, ese paciente puede llegar a una diálisis. Doctor Guerrero, en este país la gente tiene hábitos alimenticios terribles. ¿Cree que si no come con mucha sal o no endulza con mucha azúcar no se está alimentando correctamente? ¿Qué lesión provoca el cloruro de sodio a nivel del sistema circulatorio y la alta presión? Lo peor es, como nosotros lo analizamos, es a través de los factores de riesgo. El problema con la sal es que la sal contribuye al aumento de la hipertensión. Entonces se hace un círculo vicioso y generalmente el paciente tiene que reducir lo más bajo el consumo de la sal. Lo que nosotros decimos es que no use el salero de la mesa, porque normalmente los alimentos de manera natural tienen cloruro de sodio, tienen sales, y esa sal es suficiente para que la fisiología del organismo se pueda dar. Y lo otro son las azúcares. El problema del azúcar es un asunto cultural. Tú tomas el café y le tienes que echar 2 cucharadas de azúcar, toma té y le echa azúcar, toma leche, le echa azúcar. Si hace un buen jugo, de esos jugos que digo yo que ponen bobo a la gente, sí, le encanta a la gente con mucha azúcar, le echan una leche pesada, leche Carnation, le echan azúcar, y esos son los que ponen bobo, y es porque el azúcar sube mucho en la circulación. Pero el gran problema de eso es que toda esa alimentación anormal lleva a la obesidad, entonces contribuye a formar lo que se llama el síndrome metabólico. Y ya ahí la cosa se va complejizando. De acuerdo. Vamos a tomar una segunda llamada. La primera se cayó. Buenos días. Su pregunta, por favor, ¿de dónde llama? Buenos días. Sí, diga. Yo tengo 42 años y tengo un fuerte dolor en el brazo. ¿En cuál de los brazos? ¿De qué manera se manifiesta el dolor, señora? En el brazo izquierdo. Tengo un fuerte dolor que no me deja dormir. Entonces, si me acuesto en el brazo izquierdo, desde el tronco del brazo, entonces en el antebrazo también me duele mucho. Ahora mismo siento mucho dolor, como que se me inflama. Okay. ¿Y quiero saber a qué se debe eso? ¿Y tiene usted historia clínica? ¿Tiene examen? ¿Tiene antecedentes que ha ido al cardiólogo? No tengo antecedentes clínicos. De acuerdo. Y el esposo mío también le está sucediendo eso. En el antebrazo se le inflama mucho. De acuerdo, muchas gracias, señora. ¿Sería un asunto de posición, un problema de una neuralgia muscular? Sí, la mayoría de ese tipo de problemas, cuando los pacientes no tienen factores de riesgo, generalmente son del sistema musculoesquelético. Okay. Porque para que sea un dolor relacionado con el corazón, tiene que ser un dolor anginoso que se irradie al brazo. Sí. Y si tiene 42 años y es femenina, como yo la oigo, está protegida por las hormonas. Y el dolor es constante, no es un dolor que se manifiesta cuando hay actividad física o esfuerzo físico. Claro. Pues entonces no es un dolor del no es corazón. Muchas veces después que la gente pasa de 20 años, 10 años de casado, tienen los mismos dolores, utilizan los mismos espejuelos, ¿verdad? Vamos a tomar la próxima llamada. No me agarré, que yo se me río mucho. Buenos días, su llamada. Hello. A su orden. Quiero comunicarme con el doctor. Está en el aire, puede preguntarle. Bueno, doctor, yo quería preguntarle ¿qué significa el corazón arrugado? Corazón arrugado. Bueno, ese debe ser un Gracias término. por su llamada, señor. Debe ser un término poético porque yo no lo conozco. Doctor Lember, en esta época los jóvenes quieren mucho músculo, mucho bíceps, mucho pecho, ingieren sustancias para estimular ese crecimiento, el glucógeno, el azúcar animal aparece por igual. ¿Cómo se pone el corazón en estas personas que hacen ejercicio para tener mucho volumen físico? Se dilata. Y mucha sobrecarga. Porque hay mucha sobrecarga. Entonces, si usted hace una revisión
de los atletas que han hecho el fisiculturismo, la mayoría de esos atletas mueren del corazón. Arnold Schwarzenegger fue operado, Hulk se murió del corazón, y usted hace un recuento y hace una revisión y todos esos atletas murieron de enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque los esteroides que toman se alojan en el músculo cardíaco, hace que el músculo cardíaco se convierta en un músculo como si fuera un músculo esquelético. Tanto crece el bíceps como crece el músculo. Efectivamente. De acuerdo. Efectivamente. Vamos a tomar la llamada. Buenos días.